Saludos amigos, bienvenidos, bienvenidas como siempre a este su espacio Periodismo y Sociedad, un conversatorio horizontal, transparente y objetivo. Cada jornada que desarrollamos aquí persigue aunar esfuerzos para construir un país mejor, pero para todos. Mejor calidad de vida, mejores oportunidades, mayor desarrollo, más felicidad para todos nosotros. Estamos en el canal 19 de Cinevisión en todo el país y por la plataforma digital YouTube. A cualquier hora usted nos puede ver en Periodismo y Sociedad RDTV. Dele a la campanita, ayúdenos ahí para que usted pueda recibir todos los programas que nosotros realizamos aquí. También de manera simultánea estamos en Facebook Live, Andrés Matos, y también en Periodismo y Sociedad TV. Ahí nos puede sintonizar también de manera simultánea en cinevision.do, www.cinevision.do. Ahí también nos puede ver. Estamos abiertos a todos los que usted pueda accesar para vernos en esta parte que es muy importante. Hoy es jueves, es un día para hablar del medio ambiente con los técnicos expertos René Ledesma y Máximo Aquino. En breve vamos a estar con ellos hablando de ese tema muy importante. Como siempre, vamos a dedicar el día de hoy, que es Día Mundial de la Encefalitis. Día Mundial de la Encefalitis. Es una enfermedad que necesita concientización para trabajarla. La encefalitis, quizás el doctor vaya a ayudarnos en eso. Después, el lunes, vamos a dar algunas pinceladas de la encefalitis que afecta mucho. Es un virus que ataca el cerebro y produce una inflamación. La encefalitis, una inflamación producida por un virus que afecta la estructura, todo lo que es la parte de las meninges y la médula espinal, por la que usted queda inválido, que no se puede mover, y todas esas cosas. Se expresa con fiebre, convulsiones, dolor de cabeza, eso que llaman haraganería, pereza, eso le llaman apatía, que todos nosotros a veces sufrimos. Hay muchas clases, después hablaremos más de eso. Hoy estamos a 22 de febrero también del año 2024 y es el 83 aniversario del nacimiento de uno de los hombres más importantes de la política de este siglo. Y yo quiero dedicarle el programa de hoy porque el medio ambiente es una de las cosas por las que él ha trabajado más y de la que el país le ha premiado más. En estos días le dieron un premio a la Academia de Ciencia, precisamente por su aporte al medio ambiente. Cumpleaños hoy el expresidente Hipólito Mejía, a quien le vamos a dar primero las gracias por aceptarnos ser su amigo, ser su colaborador, habernos demostrado que la honestidad y la ética, la honradez, el trabajo son elementos claves para el progreso, para el desarrollo y que no son ajenos a ninguna persona.
pero que son las medallas más importantes de un ser humano. Honradez, ética, trabajo, lealtad. A ese hombre le queremos dedicar ese programa. Presidente, va a ser un presidente histórico de la República Dominicana, porque revolucionó la agropecuaria, revolucionó lo que es el medio ambiente, la innovación tecnológica para el desarrollo del país, esa impronta de la variedad, de la productividad para aumentarla en el país con los invernaderos. Hoy él salió ayer hacia Cuba, invitado por el gobierno cubano. ¿Ustedes saben para qué? Una invitación que le hizo Raúl Castro para él dar su experiencia al gobierno cubano para el aprovechamiento de esta tecnología de la producción controlada, que aquí le llamamos, y él también le llama, y el mundo entero, le llamamos los invernaderos. Invitado por Cuba, por el gobierno cubano, para dar esa experiencia. Y han dado este año, ya ha salido creo a 2 países en esa dirección. Pero ayer salió a Cuba, celebramos un bizcochito ahí que él no celebra nunca casi. Él recibe muchos saludos, pero no celebra mucho. Entonces, allá lo va a celebrar, es inminente que lo vaya a celebrar. Pero es un honor para este país tener a un hombre que recorre el mundo asesorando gratuitamente, porque no le cobra un chele, eso es otra cosa, a gobiernos para aumentar la productividad del aprovechamiento de sus terrenos, su calidad medioambiental y luchar contra la crisis alimentaria, garantizar la seguridad alimentaria en el mundo. En eso anda Hipólito, por eso él ha sido embajador, ha sido designado embajador plenipotenciario de la FAO, que es el organismo que tiene que ver con la producción alimentaria. Póngale el merenguito, Manuel, de cumpleaños feliz para este gran líder, gran ciudadano, uno de los mejores presidentes que ha tenido la República Dominicana para eso. No la tenía preparada, Manuel. Ah, bueno, pues para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más. Por eso yo te deseo hoy en tu día felicidad. Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza. Que el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma. Para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más. Por eso yo te deseo hoy en tu día felicidad. Ay, qué noche tan preciosa, es la noche de tu día, como lleno de alegría, en esta fecha natal, tus más íntimos amigos, esta noche te acompañan y saludan. bueno, ahí está con todo su bizcochito, su cereza y todo para el presidente Hipólito Mejía. Así es que donde quiera que se encuentre, felicidades. 83 años y está como el primer guandul. Usted lo ve por ahí. Cosa, yo le puse Luis Miguel porque ahora resulta que donde él va, todo el mundo quiere hacer fotos con él y a veces dura 1 hora en fila la gente tirándose fotos con Hipólito Mejía. Para que usted vea ese fenómeno social de carisma, de liderazgo, todo conjunto en una persona. Honestidad, transparencia, un hombre franco, no importa que le haga daño lo que diga, pero dice la verdad siempre ahí. Sé que felicidades, presidente Mejía. Vamos a una pausa y venimos entonces con el tema de fondo, que es el medio ambiente y
sus distintas facetas de análisis. Bien, regresamos con ustedes. Estamos en el día del tratamiento del tema medio ambiente aquí en Periodismo y Sociedad, y a propósito del cumpleaños del expresidente Hipólito Mejía, ya enumeramos algunos de los aportes que él ha hecho, pero los expertos son los que mayor propiedad pueden tener para describir ese ambiente. Y Máximo Aquino, que ha sido un funcionario, es un investigador y ha sido gerente del medio ambiente durante más de 25 años en la República Dominicana, junto con René, vamos a hacer un recorrido de esos aportes y el desarrollo que ha tenido el medio ambiente en los últimos 30 años. Sí, sí. Buenos días, Máximo. Buenos días, Licho. Muchas gracias. Y quiero, al igual que tú, darle la felicitación al expresidente Hipólito Mejía, ¿verdad?, por el día de su cumpleaños, Sí. que lo está pasando en Cuba, invitado por Raúl Castro, aprovechando Cuba en la situación que está, la experiencia de Hipólito en el sector agropecuario y ambiental a nivel general. Correcto. Bueno, y yo creo, Licho, nosotros vamos a tratar hoy, tenemos programación, tratar el tema del sector forestal en la República Dominicana, pero ya que Hipólito está de cumpleaños y tú planteaste al inicio de este programa sus aportes a los diferentes sectores de desarrollo del país, yo creo que vale destacar el aporte específico que ha dado Hipólito al sector ambiental de la República Dominicana, al sector ambiental y de los recursos naturales en la República Dominicana. Mira, Licho, si nos remontamos al año 1978, en el gobierno de Antonio Guzmán, cuando Hipólito fue secretario de Estado de Agricultura, en el sector ambiental existía muy poca cosa, solamente existía en la misma Secretaría de Agricultura un departamento de meteorología. Después no existía más ¿De nada. meteorología? Sí, exacto. Y no existía más nada que estuviera relacionado con la gestión del sector ambiental y de recursos naturales en la República Dominicana. Cuando Hipólito llegó, ahí inmediatamente empezó a transformar lo que era el sector ambiental en la República Dominicana. Creó por primera vez lo que fue la Subsecretaría de Recursos Naturales. Se creó en el gobierno de Antonio Guzmán bajo la dirección De recursos de naturales. Recursos Naturales, la subsecretaría dentro de la Secretaría de Agricultura en ese entonces, en el año 78. Ahí empezó el sector ambiental a tener institucionalidad en el país. Esa subsecretaría de Recursos Naturales empezó a hacer una reforma institucional dentro del mismo Secretaría de Agricultura. Cuando nosotros que trabajamos para ese entonces con Hipólito, empezamos a analizar y a buscar informaciones que podíamos hacer para planificar el sector ambiental y hacer los programas, los proyectos, Licho, no existían informaciones estadísticas que se pudieran entrenar para la planificación de todo eso. ¿Y qué fue lo primero que se interpretó? No, tenemos que crear un departamento que sea capaz de levantar informaciones y nosotros poderlas utilizar en los procesos de planificación. Y ahí se creó por primera vez lo que se llamó el Departamento de Inventarios de los Recursos Naturales. Adscrito A la Subsecretaría de Recursos Naturales dentro de la Secretaría de Agricultura. Pero ¿qué pasaba? Se crearon las instituciones, pero carecíamos de personal técnico suficiente, con capacidades para hacer las diferentes actividades que había que hacer en ese sector. Y una de las cosas importantes que hizo Hipólito fue que se visualizó formular un proyecto importante que en ese entonces se llamó el Proyecto de Manejo de Recursos Naturales, que fue con fondos de AID, de la Agencia Internacional de Marena de los Contra, Estados Unidos. yo lo vi. Y ahí empezó a desarrollarse. Y tú sabes como cuántos técnicos se mandaron o mandó Hipólito bajo su gestión a especializarse, como unos 300 técnicos en las diferentes áreas. ¿A especializarse fuera del país? Fuera del país. Para trabajar solo en medio ambiente. Solo en medio ambiente. A Panamá mandamos, por ejemplo, al Instituto Cartográfico, que es muy bueno, un grupo de técnicos para que aprendieran cartografía, aprendieran a hacer el levantamiento de la información, a hacer el mapeo de las informaciones. Ahí todavía los dos especialistas más fuertes en esa área están todavía en el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Cómo debe ser? Que fueron
capacitado a través de ese proyecto en Panamá. Entonces, Hipólito realmente, aparte, y ¿qué pasó? En esa época se fortaleció el sector, se creó ese proyecto que tuvo un desarrollo institucional importante. Por ejemplo, se tenía un subprograma de educación ambiental, que era fundamental en ese entonces, empezar a educar a la población. Tenía un programa, el mismo proyecto. Tenía en la cuenca de San José de Ocoa se empezaron a hacer los primeros planes de manejo de una cuenca con programas de reforestación, de conservación de suelo. Y hoy hay una comunidad en Ocoa, que es la comunidad de los Martínez, que es producto de ese proyecto. Y ahí los campesinos y agricultores de montaña de esa zona que hacen agricultura de montaña ya la hacen de forma sostenible porque adquirieron toda esa capacitación. Yo he ido aquí, eso queda antes de la a la mano derecha. Por la caoba, correcto. Por ahí, y es una comunidad que ha sido tomada como modelo. Y ellos empezaron a tomar conciencia en lo que es el manejo de recursos naturales a través de ese proyecto que se llama Manejo de Recursos Naturales. Luego Hipólito sale, ¿verdad?, del gobierno, al finalizar el gobierno de Antonio Guzmán, y le tocó también entonces formular y promulgar la ley 6400, que es la ley... Bueno, ya eso es cuando él regresa. Regresa como presidente de la Pero antes de eso yo quiero que tú digas algo. Porque cuando Hipólito era ministro de Obras Públicas, de Agricultura, secretario de Agricultura, que era el cargo, comenzó a trabajarse, tú hablas de Ocoa, pero yo recuerdo que comenzó a trabajarse en Asua. Con una asesoría que dio Israel. Con el gobierno de Israel. Con el gobierno de Israel sobre la preservación de los suelos y poner a producir los suelos. Y poner a producir, porque antes del 78... como para provocar la lluvia. Sí, tú sabes que... Y otra cosa que te quiero preguntar también, a ver qué tiene que ver esto con eso. Porque don Antonio, ahí fue que comenzó a construirse la presa de Río Blanco. Y entonces hubo como que adiestrar, capacitar y todo lo que es la parte del nordeste del país. Entonces, como una cuenta que había ahí. Explícame, yo no tengo mucho dominio. Sí, mira, o sea, aparte de Ocoa, que se desarrolló a través de ese proyecto Marena, como tú bien lo dijiste ahorita, a través de la gestión de Hipólito como secretario de Agricultura todavía, se abrieron varios frentes en lo que era la protección de la parte alta de la cuenca, con programas muy efectivos de conservación de suelo. En Jánico, en la sierra, en esa zona, se desarrolló uno de los primeros programas de conservación de suelo con la integración de las comunidades y la capacitación de las comunidades en esas prácticas. El Plan Sierra yo creo que nació por ahí, ya estaba. No, el Plan Sierra nació ahí. Con el Monseñor Adame. Que Monseñor Adame empezó a dirigirlo, y el Plan Sierra fue producto también muy pensado de esa gestión de Hipólito, y el Plan Sierra se ha convertido en una institución ya que ha sido asumida para todo lo que es el área de la sierra y ha sido constante, continua en el tiempo, y con resultados importantes sobre reforestación, sobre el manejo de bosque. Una cosa importante que ha hecho el Plan Sierra es que ha enseñado a los pobladores de montaña, que no había una cultura de montaña históricamente en este país, a tener una cultura de montaña, y por ende ha continuado el manejo del bosque, porque el manejo del bosque es una forma importante de conservación del bosque, pero al mismo tiempo se aprovechan los servicios ecosistémicos que da ese bosque, y los propietarios del bosque adquieren beneficios de ese manejo, y entonces eso crea entonces una conservación del bosque, pero con beneficios colaterales económicos y sociales para los dueños del bosque y las comunidades involucradas. Y eso ha sido continua con el plan. No sé si... Parece que la trajo del exterior. La política o el proyecto de el bosque maderable para negocio, como empresa, claro, como sector rentable. Mira, por ejemplo, ahora podemos ya ir... Porque yo recuerdo que fuimos
Yo era un joven clubista, pero nos llevaban ahí A Novillero. al novillero, a la Sí, en zona Villa de Villa Altagracia, ahí Sí. a reforestar muchísimo. Ese bosque empezó así con el Y, gobierno de y por Antonio Yamasá, Mora. Sí. por ahí también. Sí, Sí. y continuó el gobierno de Salvador Jorge Blanco. El desarrollo de lo que es Novillero hoy empezó en esa época. En esa época. Y tú tienes razón, mira, por ejemplo, ahora mismo se formuló en el Ministerio de Medio Ambiente lo que es el Plan Nacional de Reforestación. Ahora. Sí, ahora, y en el Ministerio... Pero eso inclusive, estaba hace mucho, o sea, porque Jaime David hizo sí, un gran trabajo no, con sí. Quisqueya Verde. Sí, y todo. pero Los que otros ministros que como tú decías, que eran planes más específicamente de reforestación y programa de conservación. Pero como tú decías ahorita, en el manejo nos quedamos rezagados un poco. Y eso ha provocado y provocó... no hubo la continuidad. Y provocó que los propietarios de bosque, el campesino de montaña, no se hiciera aliado del bosque, porque si no podía aprovechar, si no podía tener el beneficio, entonces... Pero ahora se hizo un estudio muy bien en el Ministerio de Ambiente, estando yo inclusive trabajando en el Viceministerio de Recursos Forestales, donde se clasificaron los suelos con actitud forestales en 3 categorías principales. Uno que es el bosque de protección. ¿Cuál es el bosque de protección? Es aquel que por las funciones que tiene en la producción de agua tiene que ser protegido y conservado. Y los propietarios de eso solamente pueden beneficiarse de algunos servicios ecosistémicos de ese bosque y como pago por servicios ambientales, pero deben ser bosques de protección permanente. Está el bosque de conservación, que ya es menos estricto que el de protección, pero donde se pueden establecer beneficios de todos los, beneficiarse los propietarios de todos los servicios ecosistémicos que da ese bosque, inclusive madera, manejo, y el tercer componente, el bosque de producción, que es el bosque, como tú dices, que está dirigido al manejo del bosque, al aprovechamiento de ese bosque de forma sostenible, sin degradar los ecosistemas, ¿verdad? Pero bajo esas 3 líneas fundamentales de esos 3 sistemas se está estableciendo ahora el Plan Nacional de Reforestación. Por ejemplo, se está ahora mismo en la cuenca del Yaque del Norte desarrollando un programa importante que es del pago por servicios ambientales. ¿Qué quiere decir? Pago por servicios, lo que lo llaman el PCA. Que si tú eres propietario de un bosque y ese bosque está donde cae dentro de la categoría de protección permanente, pero tú eres propietario del bosque, para que tú lo protejas, el Estado, que ese bosque, su función fundamental es producir el agua, entonces el Estado te paga a ti como propietario del bosque para que tú protejas ese bosque y tener el servicio ecosistémico de producción de agua. Correcto. Bueno. Y eso es un enfoque y hay que entenderlo, lo que es ese sector de forma importante, Licho. Correcto. Máximo, vamos a una pausa para darle entrada a René, que ya está con nosotros aquí, y ampliar este conversatorio sobre el medio ambiente, los aportes del expresidente Hipólito Mejía, desde que era ministro hasta que fue presidente y todavía que lo está haciendo, porque todavía sigue trabajando en la protección de ese medio ambiente. Lo vi en Nizao, lo vi en Rancho Arriba, en Ocoa, todo muy entusiasmado. Y su finca es de producción orgánica completamente. Exacto. Tomando en cuenta la protección. Sus proyectos agropecuarios, esta variedad de frutas que tiene, la está haciendo de manera orgánica para proteger la salud de gente. Vamos a una pausa, Manuel. Venimos entonces ahora con Máximo y la integración de René Ledesma. Regresamos con ustedes, estamos conversando sobre los aportes del expresidente Hipólito Mejía a propósito de su cumpleaños 83, pero en favor del medio ambiente, todos los aportes que él ha hecho, y esto va a ser en función de que, bueno, ha sido un hombre muy vinculado al medio ambiente. Ahora se integra René Ledesma para con nosotros ampliar. Antes, René, de que tú arranques y darte los buenos días. Bueno, primero, buenos días. Buenos días. Realmente un poco atareado por el tránsito, me complicó la vida en el día de hoy, pero... No te la ha complicado. Vamos a madrugar para conseguir por el lado amable. Sí, todo bien, todo bien.
Máximo, yo te quería que me hicieras una aclaración, porque cuando el doctor Balaguer había una dirección forestal, tú me dijiste como que el primer organismo estructurado que tuvo el Estado sobre medio ambiente y recursos naturales fue esa subsecretaría que Hipólito creó. Sí, está claro, Licho. Mira, realmente existía antes lo que era la Dirección General Forestal, que primero estuvo dentro de la Secretaría de Agricultura y luego por decreto pasó a las Fuerzas Armadas, porque pasó a las Fuerzas Armadas como más medidas restrictivas en ese entonces y sobre todo cuando se suspendieron todos los aserraderos en el 66, cuando Balaguer y todo eso, Balaguer tomó muchas medidas muy restrictivas en el sector forestal. Ahora, cuando yo me refería a la subsecretaría de Recursos Forestales, ¿qué pasa? La Dirección General Forestal solamente tocaba el subsector forestal. Ahora, cuando Hipólito crea la subsecretaría de Recursos Forestales, era amplia, era de medio ambiente y recursos naturales, tomaba todo el sector. Era integrar el sector. Y luego, ya con la ley 6400, lo que era la Dirección General Forestal pasó a ser la subsecretaría de Recursos Forestales dentro de la Secretaría Ustedes de fueron Medio Ambiente. gestores estructurales del Ministerio ya de Medio Ambiente que se concretó con la ley 6400. Sí. Yo recuerdo todo lo que se hizo y todo el interés del presidente. Yo era legislador. El interés del presidente en que esa ley saliera, La primera ley que la saliera primera de- ley que saliera Y de así ahí. fue. Y así fue. El 18 de agosto. 6400. El 18 de agosto. 18 de salió. agosto. Realmente, Cuéntenme cómo surge eso y la importancia de eso. mira, es bueno hablar, yo no sabía, ¿verdad?, que íbamos a poner el tema hoy del aniversario, ¿verdad?, del cumpleaños del presidente Mejía, que realmente ha hecho grandes aportes a nuestro sector, como Máximo ha estado explicando. Mucho de lo que comenzamos en el área, o sea, nosotros de que nos hicimos profesionales, el área de nosotros ha sido los recursos naturales. Y ahí ha estado involucrado Hipólito siempre. O sea, esa es una realidad. ¿Qué pasaba? ¿Por qué surge la ley de medio ambiente y recursos naturales? Porque había muchísimas, creo que eran 28 instituciones que tenían pinceladas en el sector medio ambiente. Había muchísimas comisiones, muchísimas cuestiones, entonces había muchísimos negocios, realmente hay que decirlo. Muchos de los problemas que se trataban se resolvían de una manera no santa en el proceso. Entonces, de ahí vino la necesidad de que había que crear una ley integradora. Yo tuve la oportunidad de trabajar directamente, cuando eso yo era director ejecutivo de Pronatura, una ONG ambiental, y yo participé en los procesos de la ley. Y fue un grupo... Pronatura. Pronatura. Eso era una fundación. Fondo Pro Naturaleza. Nosotros integrábamos unas 17 ONG que tenían proyectos en diferentes partes del país. Se conseguían fondos para hacer trabajo de recursos naturales, protección al medio ambiente, todo eso. Pronatura nace, y eso es bueno, porque es que la historia de los recursos naturales es interesante en este país. Nace con 4 proyectos que eran de pago de deuda por naturaleza. Que en esa época la gente que entendía que se iba, hubo un grupo de ambientalistas que entendía que ese era un proyecto para vender los recursos naturales. Lo que pasó en ese momento fue que, precisamente por iniciativa del ingeniero Domingo Marte, que fue el que creó el Fondo Pro Naturaleza, había un dinero que República Dominicana debía. ¿Antes o después de ser ministro? Después de ser ministro Después de ser secretario de después de ser secretario de Agricultura. Eso fue en el año 89-90. Sucede que el país debía un dinero de un préstamo. No recuerdo exactamente. Entonces, ¿cuál era? El país se le iba a liberar del pago de ese dinero si seleccionaba proyectos en el área de recursos naturales y lo invertían para el desarrollo. Okay. Y ellos iban a financiar esos proyectos con esa deuda. con esa deuda. El país lo exoneraban de esa deuda y así se manejaban los recursos Eso era naturales. un asunto de Estado. Sí, se manejaban los recursos. Se hicieron 4 proyectos, entre ellos hubo en Ébano Verde,
La reserva científica de Orneverde se trabajó en el lago Pero Enrique. eso parece que está aniquilada la reserva científica de Banuel. No sé si Máximo En sabe. Villatrina había como mucha producción de eso. Bueno, Pero hablamos de cuando Sí, estamos sí, entonces realmente ahí viene, porque el interés de manejo de los recursos naturales viene ya desde que se creó la subsecretaría, como decía Máximo, de recursos naturales, se comenzó a trabajar ya de forma integrada a través de agricultura, pero era más sectorial. ¿De cómo surge la idea de la ley? Del Bueno, impulso de esa ley? en la ley, bueno, había todo lo, hay que reconocer que había técnicos de diferentes líneas políticas que estaban interesados en la ley. Ahí se trabajó en conjunto, ahí trabajó en eso se comenzó. Y se hicieron muchos talleres, y donde muchos participamos talleres. todos los técnicos. Y de ahí surgió, la ley de República Dominicana de Medio Ambiente es una ley moderna, bastante avanzada, mejor que la que hay en muchísimos otros países. Realmente integra todo el sector. Y lo más importante, y a veces yo diría que en eso se ha fallado en parte, se comenzó bien porque nosotros trabajamos, fíjate, nosotros estamos cuando comenzamos dispersos todo el mundo porque no había una ubicación física donde pudiera estar la secretaría completa. Sin embargo, nosotros trabajamos integrados, nosotros la decisión, inclusive, había proyectos que nosotros, todos los que éramos subsecretarios en ese momento, nos montábamos un helicóptero y nos iba a un proyecto de esos turísticos complejos y tomábamos las decisiones en conjunto. Discutíamos si se podía o no se podía un proyecto determinado. O sea, se trabajó con integración, con criterio. Y de ahí viene que el sector ambiental de la República Dominicana, después de esa ley del 18 de agosto del 20, ha sido un trabajo continuo. Se ha hecho muchas cosas, ha habido algunas cosas negativas, ¿verdad? Pero en sentido general podríamos decir que hemos avanzado, todavía tenemos que mejorar cosas, pero hay que reconocer, porque lo que pasa es que esa ley pone a tocar todo el sistema productivo del país. Ajá. O sea, nada se puede hacer sin manejar toda... Eso es aquello del impacto ambiental, del estudio, obliga al impacto. Sí, es que el sector es transversal a todo. Transversal a todo. Tú no Medio puedes... ambiente es transversal a todo. Si tú analizas en la ciudad, cuando tú viste las construcciones, por ejemplo, los edificios, por ejemplo, simple, una cosa sencilla. Cuando salió la ley, que se creó la normativa, nosotros hicimos que se comenzaran a poner las mamparas entre los edificios para que no cayera el polvo, para disminuir el ruido. ¿Eso está hablando por ley? Una normativa. Una norma. Esas normas se crearon en el sistema cuando nosotros comenzamos. Porque las normas ambientales, hay una serie de cosas que se han detenido. En el 2001 salieron las primeras normas ambientales en todos los sectores, tanto de gestión ambiental, forestales, salieron para promulgarse por decreto del presidente. Pero decía que esas normas ambientales, cada 5 años había que revisarlas. Okay. ¿Por qué? Y eso es una cosa que a veces la gente no entiende, la dinámica, las cosas evolucionan, la tecnología evoluciona. Entonces tú creas una norma, por ejemplo, para control de ruido, y tú pones tantos decibeles, pero es posible que en una zona determinada la tecnología haya avanzado que no sea necesario esa cantidad de decibeles, o el asunto de las emisiones de las plantas generadoras. Puede ser... ¿Tú sabes qué problema había aquí, por ejemplo, con la normativa? Que los combustibles que se utilizaban para las plantas no reducían los NOx, los contaminantes, algunos contaminantes. La emisión de gases contaminantes. Entonces porque la calidad del combustible... Porque la calidad era mala. Entonces, la tecnología... ¿Qué hicieron ustedes con eso? ¿Qué requirieron ustedes? No, tú aplicabas, lo que pasa es que era complejo. Tú veis una empresa, porque fíjate, cuando se da un permiso ambiental, que ese es un tema que podemos tratar a profundidad. Los permisos ambientales tenemos que tratarlo. Pero cuando se da un permiso ambiental hay unos dispositivos, que tú le dices, mire, sí, ok, usted tiene permiso para hacer esto, pero tiene que hacerme esto y esto, durante el transcurso de la vida de ese proyecto. Con Unos condicionantes. Entonces, eso
o cada 6 meses o anual, hay que presentar, la empresa tiene que presentar un informe de cumplimiento. Correcto. Pero el Ministerio de Medio Ambiente tiene que fiscalizar, evaluar eso, si está correcto lo que está haciendo. Hay un problema serio que como ha ido creciendo el proceso, el Ministerio, yo digo que no tiene ahora mismo toda la capacidad para poder hacer la supervisión necesaria para que... Porque no ha ido como rey aumentando su ingeniería, su capacidad Sí, operativa. eso así dicho. Y yo creo que si continuamos con la visión de Hipólito en el sector medio ambiente, Sí, recursos porque naturales, para no meter- yo recuerdo, Licho, que en el periodo de transición, cuando Hipólito todavía no había asumido el cargo, sino en el periodo de transición, que ya había seleccionado el secretario de Medio Ambiente, que tenía seleccionado, que en ese entonces fue Frank Moya. Frank Moyapó. Yo me acuerdo con una reunión con... Una sorpresa, porque Sí, no sabíamos que Frank Moyapó iba a podía ser que una reunión con él y todos los técnicos de la Comisión Ambiental, que apoyamos a Hipólito en ese entonces, él le dijo a Frank la siguiente expresión: mira, Frank, el Ministerio de Medio Ambiente es una institución muy importante para el país y es multidisciplinario. Yo no quiero una institución política, quiero una institución eminentemente técnica, y por eso te he puesto a ti de secretario. Que no era Que no era- partidista. no, y eso se hizo, Que mira, no era partidista. no era partidista. Y entonces, cuando se creó el ministerio bajo la gestión de Frank Moya, realmente se seleccionaron las capacidades técnicas existentes en ese entonces. Y Incluyendo que haya y- otros partidos. no, y se respetaron inclusive todos los técnicos que estaban dentro de las diferentes instituciones que conformaron el Ministerio de Medio Ambiente por la ley 6400. Y realmente se creó una institución que todavía, tú oyes los comentarios fuera que dicen que como la gestión 2004 en medio ambiente no ha pasado otra, porque realmente se respetaron Ahora, los si niveles hiciéramos técnicos. una evaluación, ustedes dos, que han sido de los originales, y no solo eso, sino que tienen 40 años trabajando ustedes en el medio ambiente, ahí como ha hecho, Máximo que me ha descrito su participación desde el 78, y creo que René René también. Mucha gente cree, esa es la imagen, de que medio ambiente no ha mejorado en términos de la regulación. Por ejemplo, la ley debió regular la extracción de materiales de los ríos. Eso está regulado, pero no se cumple. El conuquismo en las montañas, el incendio provocado en las montañas, la obligatoriedad a la reforestación por cada uso de 1 metro que use una persona debe reforestar tal cantidad de metros. Creo que por un árbol que tú tumbes tiene que poner 5, creo. Sí, La gente cree que la ley es ineficaz y atribuye a muchos atribuyen, de que es que no ha habido técnicos reales en la dirección de medio ambiente, como que han sido muy inestables. Cada vez un presidente le da por un amigo, por una persona con que... Y yo creo que usted me hablen de eso en estos minutos finales. Pero ya, para que René, pues mira, yo creo, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el principal problema que ha tenido el Ministerio de Medio Ambiente es, como tú decías, que a nivel del tomador principal de decisiones, o sea, lo que han dirigido como ministro, como secretario de Medio Ambiente, muchas veces no han sido, no tienen el conocimiento suficiente del área. Y el medio ambiente es muy complejo, como yo te decía, es multidisciplinario, es transversal a todo. No hay un proyecto de desarrollo que no tenga que ir al Ministerio de Medio Ambiente y tener un tipo de autorización ambiental de diferentes categorías en el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, yo creo que para entender lo que es el sector medio ambiente y recursos naturales hay que tener una visión muy amplia y conocimiento de esa área. Y como tú decías, los mismos niveles técnicos tienen que entender. Como dijimos que vamos a analizar el sistema de autorizaciones ambientales en otro programa, pero uno de los problemas principales que yo entiendo, por ejemplo, del Sistema Nacional de Autorizaciones Ambientales es que los análisis previos que hace, por ejemplo, tú depositas un proyecto en el Ministerio de Medio Ambiente, lo registras, para que te den los términos de referencia y te digan la categoría de ese proyecto y la categoría de estudio ambiental que tienes que hacer para que te den la autorización ambiental correspondiente. Tienen que tener la visión suficiente cuando analizan el área y el sector donde se va a trabajar. Porque no es lo mismo
un área que otra. Hay áreas que sí tú tienes que exigirle una mayor cantidad de requisitos en los términos de referencia. Pero hay áreas que están completamente antropizadas, que ya la mayoría de los impactos, si son zonas urbanas, entonces cuando tú haces el análisis previo, el técnico tiene que tener la capacidad suficiente para ver a qué alcance debe tener esos términos de referencia, que es lo que no se hace. Y muchas veces nosotros encontramos un proyecto que va a ser poco impactante y otro que va a tener mayores impactos por las condiciones del lugar donde se va a construir. Sin embargo, casi cuando tú analizas los términos de referencia, le piden los mismos alcances y los mismos criterios. Entonces, yo creo que ahí, y eso como tú dices, está en función de las capacidades que tiene que tener dentro del sector medio ambiente y recursos naturales, desde los tomadores de decisiones hasta los La debates gerencia del y la equipo gerencia gestor. Mira qué pasó, o sea, si uno hace un poco de historia, porque nosotros tenemos, o sea, modestia aparte, tenemos una gran ventaja. Nosotros nacimos en el sector medio ambiente y recursos naturales desde nuestro desarrollo. Ha trabajado para gobiernos e instituciones internacionales. Tiene una reputación internacional. De nuestra vida, desde que salimos, fue bregando con el tema ambiental de alguna forma. Y nos fuimos especializando, o sea, fuimos creciendo desde todo punto de vista. Hemos sido académicos, hemos sido de todo. Hemos estado, por ejemplo, yo particularmente he estado en todos los sectores. En el sector ONG lo conozco perfectamente. Conozco el sector privado porque he tenido oportunidad de trabajar como consultor en el sector privado, y conozco el gobierno porque he tenido oportunidad de trabajar en el gobierno, y Máximo igual. Entonces, ¿qué pasa? Mira, cuando se inició el ministerio con el doctor Moya, el mismo presidente le dijo: yo te voy a ayudar, vamos a seleccionar un equipo de calidad. Yo conozco todo el material humano que hay aquí, y el equipo que se seleccionó realmente, no porque nosotros estábamos involucrados, pero la gente lo reconoce, fue de muy buena calidad, gente preparada, que sabía lo que había que hacer. Y Moya permitió, el doctor Moya permitió que se trabajara en equipo. Nosotros teníamos reuniones todos lunes o martes, y era a discutir claramente lo que podíamos hacer, la línea de trabajo. Y le delegó la función a cada subsecretario. Cada subsecretaría tenía sus funciones bien claras, y era responsable de lo que pasaba en cada. Y él le daba seguimiento, supervisión, lo que fue. Pero había un trabajo y trabajamos integrados, no nos estábamos tirando entre uno y otro. Esos procesos, eso han cambiado. Sí. O sea, ese sistema, yo tuve la oportunidad de estar un tiempo otra vez en medio ambiente y vi que el sistema había cambiado. Porque es que, tú sabes qué pasa, y no es que, a veces la gente dice: no, porque fulanito no es especializado en esa área y no puede ser el ministro. Yo no creo en eso, yo creo que sí, que hay gente que son buenos gerentes. Bueno, tú acabas de poner a Moya, que ha sido un exitoso. Hay buenos gerentes, pero tú tienes que tener, en medio ambiente, tú tienes que trabajar y entender. Primero, porque hay una cosa que también con Moya, con el doctor Moya, oye, el doctor Moya tenía un doctorado, o tiene un doctorado en desarrollo económico, aparte de historiador. Ay, ve la transversalidad del desarrollo económico. Entonces, él entendía el proceso y conocía el país. Correcto. Entonces, por eso él funcionó, porque funcionó. Y lo dicen, hasta si lo ven desde el punto de vista político, hasta los opositores dicen que ha sido de las mejores gestiones. Entonces, y eso es una de las gestiones que le reconocen a Hipólito Mejía en su gobierno. Claro, como porque hoy hemos cogido el tema, ¿verdad? Como el presidente Mejía está de cumpleaños, para hablar del sector medio ambiente, porque inclusive en su proceso, que hoy que Máximo estaba diciendo algo, en su proceso que él tiene de su finca de desarrollo, oye, es todo orgánico, o sea, todo con criterio, mejoramiento, investigación, porque date tu cuenta que cuando la ley de medio ambiente, la ley de medio, no, el IDIAF, cuando se creó el Instituto de Investigación Agropecuarias y Forestales, que fue Hipólito que lo creó, la ley se creó en el 80 y pico, y cuando Balaguer nunca operó, cuando Hipólito llegó a ser presidente, lo puso a funcionar. Y eso es parte del aporte, del gran aporte que el presidente Mejía ha hecho al país. Nos quedamos cortos siempre, porque esa gran labor, esa trayectoria extraordinaria, larga del ingeniero Hipólito Mejía, del presidente y ingeniero, nunca va a poder ser recopilada en una hora de programa. Él tendrá que escribir un libro y ustedes tienen que
escribirle para eso. Y hay Él algo no del entiende dicho, eso. hay algo importante que yo quiero decir en reconocimiento al presidente Mejía. Cuando uno, en las funciones públicas que tuvimos, tú sabes que como la gente se comunicaba tanto con él. Oye, el presidente Mejía con frecuencia, por ejemplo, me llamaba, preguntaba, ¿qué pasa con Sí, esto? Con le daba ¿Y seguimiento. qué pasa? Tú sabes lo que me decía, y eso yo profesionalmente se lo agradezco. Yo le daba la respuesta correcta de lo que yo entendía que estaba pasando. Y él, ¿tú sabes lo que me decía? René, tú eres que sabe de eso, haz lo que tiene que hacer. Correcto. Nunca me impuso. René, tenemos que irnos porque ya el tiempo se nos venció, nos robamos unos 30 segundos. Quiero agradecerles a ustedes. Hemos hecho un programa justo, programa de interés nacional para el desarrollo de este país. Pero volveremos con ese tema y con otros muy importantes para el medio ambiente. Gracias a ustedes por la sintonía. Les prometemos mañana un programa interesante sobre otro tema de palpitante interés y proyección transversal. Hasta mañana, si Dios quiere.